Buenas tardes. Nos permitimos dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, licenciada. Gracias, licenciada. Este es el parte médico de este miércoles 29 de diciembre. A partir del martes 4 al domingo 9 de enero, se aplicará la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer, adolescentes de 15 a 17 años de edad que viven en Mérida, informaron la Secretaría de Salud Estatal y la Secretaría de Bienestar. Cabe recordar que continúa la aplicación de las dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus para adultos mayores de 24 municipios del estado, proceso que se llevará a cabo hasta este miércoles 29 de diciembre. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 37 pacientes en hospitales públicos. 71.031 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que es de 77.828. Hoy se detectaron 48 nuevos contagios de coronavirus, 46 en Mérida, 1 en Concal y Motul. De los 77.828 casos positivos, 618 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 47.580 personas contagiadas de coronavirus, que viven en 12.284 en la zona norte, 11.738 en la zona oriente, 4.645 en la zona centro, 7.351 en la zona sur, 11.562 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de un fallecimiento, una mujer de 67 años que residía en Mérida y tenía diabetes e hipertensión. En total, son 6.484 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 276 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 37 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Hasta aquí el reporte, licenciada. Gracias, licenciada. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.